Hablando sobre esta gran enseñanza del Señor Jesucristo sobre la oración en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Ya dijimos varias cosas sobre el porqué y el significado de la oración, la prueba y la demostración de que en nuestro corazón hay una fe y una confianza en el poder de Dios. Y efectivamente, en el fondo, hemos dicho que la oración es un acto de homenaje, de reconocimiento, es un acto de adoración real. Tal vez es la forma más pura que existe de adorar a Dios. La adoración es esencialmente eso, un acto de adorar a Dios. Y a veces pensamos que la adoración a Dios requiere o necesita pues muchos elementos, o necesita pues un determinado lugar o una forma y estructura, pero realmente no es así. Para adorar a Dios el elemento principal es de que nos acerquemos a Él a través de la oración. La oración es pues esa forma limpia, esa forma, diríamos, simple pero perfecta de adorar a Dios. No tenemos ninguna imagen delante, no tenemos necesidad de un templo, no tenemos necesidad de una hora determinada, no es necesario estar reunido con otras personas, no hace falta ninguna vestidura especial, ningún ambiente especial, no hay que tener ninguna clase de adornos, no es necesario nada. Para adorar a Dios mediante la oración, solamente dice: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es Mateo 6, versículo 6. De manera que esta es una verdad que necesitamos entender bien, apropiar y aplicarnos al corazón. Necesitamos considerar si tenemos una intención clara de adorar a Dios de esta manera, si tenemos el deseo y tenemos también la práctica de adorar a Dios de esta forma. Y insisto en la palabra adoración, porque la oración no es un instrumento para pedir cosas, no es un medio para lograr o tal vez obtener algo que deseamos intensamente. Y esto es el error en que siempre podemos estar cayendo, de considerar la oración como ese instrumento para conseguir algo. Es verdad que cuando oramos, y lo vemos en el modelo del Padre Nuestro, cuando oramos también nos está permitido pedir cosas. Pero al leer, por ejemplo, los salmos son oraciones. El libro de los salmos es una de las mejores maneras de aprender cómo hay que orar. Es ese diálogo, esa forma de dirigirnos a Dios. Hablamos a Dios, una respuesta audible, claro, no tenemos una contestación por medio de una voz, pero sabemos por la palabra de Dios misma, la Escritura, que es palabra de Dios a nosotros, que el Señor contesta, responde, ya sea mediante la palabra directamente o ya sea por los hechos. Clamamos al Señor y el Señor actúa, obra, hace las cosas de acuerdo con las peticiones, pero sobre todo es una respuesta también, como he dicho, a la oración de alabanza, de sometimiento a Él. Cuando una persona ora, en primer lugar está reconociendo que hay un Dios. En segundo lugar está reconociendo que ese Dios es un Dios bueno y misericordioso. Está reconociendo que es un Dios que está por encima de todas las circunstancias, que es capaz de cambiar
y variar los acontecimientos, y está reconociendo que de Él depende la vida y depende toda nuestra felicidad. De manera que es un acto de sometimiento, de sumisión. La persona que ora se somete, y por eso en la palabra orar hay una idea también de inclinación, de inclinarse, de arrodillarse, de someterse, como un servidor que humildemente acude delante de su Señor y se inclina ante Él, se rebaja, porque esa actitud es la que indica que Él, el Señor, está por encima de nosotros, que tiene el poder para contestarnos y que nosotros somos simples servidores suyos. Una y otra vez el salmista, Salmo 120: a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Salmo 120, 1. Clamé estando en angustia y Él me respondió. ¿Cómo le respondió? No pensamos en una respuesta audible, no pensamos en una respuesta con palabras, pero el salmista dice que clamó cuando estaba en angustia y el Señor le respondió. ¿Por qué? Pues porque él lo vio en las cosas que ocurrieron después, los sucesos que vinieron después, que eran una respuesta de Dios, que eran una contestación de Dios. De manera que cuando nosotros estamos hablando de una contestación del Señor a las oraciones, pues no estamos pensando en una voz que viene del cielo, porque eso es muy raro en las Escrituras. Ocurre, claro, alguna vez ha habido algún caso en que del Señor desde los cielos ha hablado. Hay algunos casos, acordémonos de la experiencia de Saulo de Tarso, por ejemplo, en que él oyó una voz, o cuando en el bautismo de Jesús se oyó una voz del cielo. O sea que eso también ha ocurrido, pero no es la forma normal de contestar. Dios no contesta normalmente con una voz, y no tenemos que pensar en eso, ni esperar esto. Primero porque tenemos la Escritura, la palabra, que nos responde, nos contesta de muchas maneras. No, desde luego no hemos de buscar al azar tampoco, no hemos de hojear la Biblia y decir aquí me ha contestado Dios o allí me ha contestado. Eso no son maneras, desde luego tampoco, de buscar la contestación. La contestación de Dios en las oraciones viene, como he dicho, primero a través de los sucesos, lo que ocurre después. Dios responde con actos. Hemos clamado al Señor en la angustia, en la necesidad, pues el Señor acude a librarnos. Cuando hemos tenido un problema en nuestra vida, cuando hemos tenido un hecho que ha estado por encima de nuestra capacidad, no sabemos qué hacer y clamamos angustiados al Señor. Y en esa angustia el Señor responde, como le contestó tantas veces a David. El rey David es un caso en el que no vemos respuestas de este tipo de voz, una voz desde el cielo, pero vemos unas respuestas continuas en la vida de David. El Señor le protege, le libra de sus enemigos, le ensalza, le guarda de las asechanzas y de las trampas que sus enemigos le ponen. Todo eso es una forma de ver la mano de Dios contestando y respondiendo las oraciones. Pero, como he dicho, sobre todo, lo principal en la oración es simplemente que nuestra alma se acerca a Dios y derrama delante de Él, por ejemplo, la gratitud. La gratitud. Nos acordamos mucho de clamar pidiendo algo, pero ¿nos acordamos igual de darle gracias? Muy rápidos vamos ante Dios a pedir, pero luego que tenemos algo, ¿nos acordamos de dar gracias? Y es que dar gracias a Dios tiene que ser algo fundamental. No puede ser una cosa mecánica, no puede ser simplemente, pues como empezamos las oraciones muchas veces,
casi por rutina, y decimos, Señor, te damos gracias. Sí, pero cuando vemos esa mano de Dios actuando, paramos todo, dejamos todo, vamos a nuestro aposento en secreto a dar gracias a Dios, a decir, Señor, gracias porque hoy he visto tu mano en esto, porque hoy he visto tu bendición en esto, porque me has librado de esto, simplemente porque me has reconfortado, porque me has vuelto otra vez la alegría de la salvación. Yo que estaba en mi aflicción, en mi tristeza, yo que estaba en las pruebas de esta vida, me has dado una vez más la alegría de tu salvación. Gracias, gracias. Pues dar gracias a Dios por cosas en concreto es fundamental, es importantísimo. Acercarnos a Él, pues de esta manera, adorándole de ese modo, reconociendo que de Él viene todo don perfecto. De Él viene todo don perfecto. Así que, por lo tanto, fijaos que esta enseñanza que nos está dando el Señor Jesucristo aquí en Mateo 6, Sermón del Monte, contrasta muchísimo con lo que hacían los publicanos, los fariseos, que tomaban la oración como un rito para exhibirse, para demostrar la piedad a los otros, para hacer ver que eran gente religiosa, para quedar bien, etcétera. Toda esa manifestación de religiosidad ostentosa, esa religiosidad que estaba no de cara a Dios, sino de cara a los hombres, para ser vistos, no sirve de nada, es falso, no reporta ningún beneficio, no da ninguna alegría. Una religión solo para que te vean, para que digan algo de ti bien, eso no tiene sentido. Y un cristiano, por lo tanto, se tiene que librar de esa carga, de esa especie de sensación o de impresión de que tenemos que demostrar algo a alguien. Y no es así. Hemos de hacer las cosas siempre como delante de Dios, porque las opiniones de las personas son muy variables, son muy volubles. Uno puede pensar de mí que soy muy religioso, otro puede pensar que soy un monstruo. Y cada uno tiene una idea de mí y de ti, de cada uno de vosotros. Las ideas, las opiniones que tienen los otros pueden ser muy diferentes. Depende de quién hable, depende de la situación de esa misma persona, depende de los hechos que conozca, de lo que no conozca, depende de tantas cosas. De manera que si nosotros hacemos las cosas para demostrar ante otros algo, pues estamos perdiendo el tiempo, porque nunca podremos dar a todos la misma imagen. Los fariseos y los publicanos y otros, los escribas, todas estas gentes que menciona aquí, pues pensaban solo en eso, cómo proyectar una imagen de su personalidad religiosa en los demás. Les importaba mucho lo que los demás pensaban, los otros pensaban. La vida de ellos estaba orientada de cara a esa proyección de su imagen sobre los demás. Y no pensaban en Dios, no pensaban en Dios, porque para ellos la oración era puramente exhibición religiosa. Bien, pues todo lo contrario es lo que está diciendo aquí el Señor. Por eso se insiste mucho en la oración en secreto. La oración en secreto, como muchas otras cosas en la vida cristiana, son privadas, son en secreto, las hacemos de manera que solamente Dios y nosotros las sabemos. Y no por el afán de comunicar a otros nuestra religiosidad o la imagen de religiosidad que queremos dar. Por lo tanto, hemos de considerar esto como una parte importantísima, aunque es verdad y es cierto que muchos actos religiosos son públicos. Muchos actos religiosos necesitan transmitirse y comunicarse, claro que sí. Y también hay un lugar para la oración en común.
La oración juntos también. Pero eso es secundario cuando lo comparamos con la necesidad de que vivamos todos, cada uno de nosotros, como en la presencia de Dios, como si no existiera en el mundo nadie más que Dios y nosotros, Dios y cada uno, y que actuemos así. ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán? ¿Cómo reaccionarán? ¿Cómo me tendrán en consideración a mí? Etcétera. Todo ese panorama es una esclavitud. Es una esclavitud porque estamos pendientes de algo tan inestable como la opinión humana. Lo que importa por encima de todo es la relación de cada uno con su Padre Celestial, que ve en lo secreto y contesta en público, te recompensará en público. Porque una de las grandes bendiciones de la sinceridad en la religión, en la práctica religiosa, es que pronto o tarde Dios demuestra la verdad, que pronto o tarde Dios saca las cosas a la luz. Y esto es algo fundamental, y hemos de vivir así, pensando no en dar una impresión inmediata delante de la gente, sino en que Dios en su momento recompensará en público, hará evidente, hará claro nuestra situación, nuestra posición delante de Él. Bien, pues esto es algo tan fundamental en la oración que no debemos nunca olvidar, nunca, y no solo la oración, estamos hablando en realidad de toda la práctica religiosa, pero como la oración es la más personal y la más íntima, pues tal vez va por delante de todas. En segundo lugar, hemos visto que el Señor habla aquí de la forma de orar. En el versículo 7 nos advierte de que no usemos vanas repeticiones como los gentiles. Bien, seguramente nosotros aquí, los que estamos aquí hoy, no tenemos ese problema. Ya sabemos que en la Iglesia Católica Romana existe esa forma de orar reiterativa, repetitiva, esa forma de orar en la que incluso se tienen que orar tal número de Padres Nuestros, tal número de Ave Marías, tal número de cualquier otra oración hecha, y repitiendo esa oración o repitiendo una respuesta, una especie de diálogo entre sacerdotes o ministros y creyentes, pues parece como si esa repetición una y otra vez fuera a dar algún resultado. Bueno, claramente dice que no usemos vanas repeticiones, superfluas repeticiones, no hace falta, no es necesario. En el fondo, las palabras casi no hacen falta. Incluso cuando tenemos que pedir una cosa. El versículo 8 nos dice que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que le pidamos. Cuando oramos no estamos informando a Dios. No tenemos que ir a decirle, Señor, esto y esto y esto, como quien hace una lista de compras y le presenta delante de Dios, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, etcétera. No es tanto eso, porque dice primero que Dios sabe antes de que nosotros pidamos lo que tenemos necesidad. Dios lo sabe, y muchas de las cosas que Dios sabe que realmente necesitamos no están en la lista de Él ni coincidiendo con la lista nuestra. Nosotros tenemos una lista de necesidades, Dios tiene otra lista de necesidades. Dios sabe lo que necesitamos más que nosotros mismos. Más que nosotros mismos. Y a veces este es uno de los problemas, claro, en la oración, que pedimos cosas, a veces pedimos cosas, primero pedimos antes de dar gracias, antes de manifestar nuestra adoración, antes de mostrar nuestra disposición de servicio. Muchas veces vamos directamente a pedir algo, aquello que nos urge más.
Y esa petición puede ser a veces equivocada. Y claro, uno puede preguntar, ¿y cómo lo sé? Bueno, creo que hemos de saber que antes es difícil, por supuesto, no podemos pedir cosas que sean contrarias a la ley de Dios, porque si las pedimos ya sabemos de antemano que Dios no está de acuerdo y no las va a dar. No podemos pedir cosas contrarias, digo, a la ley de Dios. Pero también hemos de procurar no pedir egoístamente. Y digo a veces egoístamente en el sentido de pensando en nosotros, en nuestro beneficio, pensando en aspectos puramente materiales, porque cuando insistimos demasiado en esas cosas, pues estamos también un poco demostrando que tomamos a Dios como una especie de instrumento para que nos dé lo que queremos. Y Dios no es nuestro instrumento. No lo es, ni Dios se dejará manipular por nosotros. De manera que en la oración, si es que pedimos cosas en concreto, si pedimos cosas muy específicas, que pueden ser legítimas y pueden ser buenas, no podemos, sin embargo, tener la certeza y seguridad de que eso esté en la lista que Dios tiene, de lo que Dios sabe que tenemos necesidad. Estará en nuestra lista, pero no estamos seguros de que esté en la lista de Dios. Y por lo tanto es necesario, siempre que oramos, siempre que pedimos, es necesario decir, si es tu voluntad. Y por esto, en la oración del Padre Nuestro, oramos, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y esto es importantísimo, porque yo puedo estar pidiendo cosas legítimas, buenas, repito, pero ¿están en la lista de Dios? No lo sé. Muchas veces no lo sabemos. No por pedir algo tenemos la garantía necesariamente de recibirlo. Hemos de tener cuidado. Hay una idea, un concepto, una idea de Dios como si Dios fuera el supermercado, como si Dios fuera nuestro muchacho de los recados, como si Dios fuera nuestro servidor, que está ahí esperando que le pidamos cosas, como si Dios estuviera tirando sobre la tierra todo lo que le pedimos. No es así. Hay unas diferencias en todo esto. Él es el soberano, Él es el Señor, Él sabe lo que necesitamos antes de que le pidamos, Él tiene sus planes y sus propósitos, y nosotros estaremos bien encarrilados, bien encaminados, si estamos cerca de Él, entendemos las cosas que Él quiere y pedimos de acuerdo con lo que Él quiere. Y cuando no lo sabemos, repito, entonces siempre hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Porque no hay cosa mejor para nosotros que la voluntad divina. Y esa voluntad muchas veces no nos ha sido revelada. No sabemos qué quiere Dios respecto a mí en algunos aspectos, en algunas cuestiones. A veces no lo sabemos. El futuro, por ejemplo, ese gran desconocido. Cada uno de nosotros tiene unos deseos con respecto al futuro. Tenemos unos deseos. Un deseo común de todos es tener un futuro en paz, feliz, etcétera. Esto es normal que lo tengamos. Pero a veces podemos estar pidiendo cosas, Señor, esto, dame aquello, resuelve este problema, etcétera. Pedimos y pedimos y nos olvidamos de decir, hágase tu voluntad. Porque la oración no es la imposición de nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios, sino todo al contrario. Es inquirir, indagar, saber cuál es tu voluntad, Dios, para mí en estas cosas. ¿En qué forma Dios me hace conocer su voluntad? Y en eso hemos de tener
una percepción espiritual de las cosas, y hemos de saber interpretar los hechos, y hemos de ver cómo el Señor abre puertas o cierra puertas, o cómo el Señor nos pone a prueba, o cómo el Señor hace que aprendamos a ser pacientes. Acordémonos de cómo en la oración es muy necesaria y muy necesaria y evidente la forma de pedir con insistencia, por ejemplo. Si uno pide y no lo recibe ya, se olvida, no vuelve a pedir a veces. Pero si es que estamos pidiendo algo, acordémonos de aquella viuda que iba al juez a pedir que se hiciera justicia, que se le hiciera justicia. Y fue una vez, y otra vez, y otra vez, y no recibía respuesta, y el juez la ignoraba, y no quería saber nada de ella. Pero tantas veces fue aquella mujer a pedir, a suplicar que le hicieran justicia, que al final el juez nos dice, como un ser humano reaccionaría, pues el juez, como diciendo, para quitármela de encima, para que no me moleste más, le daré lo que quiere. Bien, no es que sea así en Dios, no le molestamos, por supuesto, eso es una comparación humana, pero lo que quiere decirnos es necesario insistir. No pensemos que por una vez que pidamos algo ya tendremos enseguida la respuesta. Dios pone a prueba la fe y la insistencia de su pueblo. Bien, por lo tanto, todos estos son los factores que entran en la oración. Todo esto viene luego a configurarse en el modelo de oración que es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro hablaremos otro día en sí, cada una de las peticiones del Padre Nuestro. Hay algunos libros magníficos sobre el Padre Nuestro y algunas exposiciones brillantes. Ahora me estoy acordando de un libro, lástima que no está traducido, de Thomas Watson, uno de los puritanos, sobre la oración. Un gran libro, una magnífica exposición de todo lo que contiene el Padre Nuestro. Pero bien, aunque no podamos leer ese libro de todos, pero sí que os puedo decir que el Padre Nuestro es el modelo perfecto de oración. Pocas veces lo tenemos en cuenta cuando oramos. Hemos de reconocerlo. En la oración a veces vamos demasiado por libre. Oramos un poco como queremos. Oramos un poco como presionados por lo que sentimos, por lo que necesitamos, la presión que nuestros problemas ejercen sobre nuestra mente. Parece que eso es lo más importante y empezamos a decir cosas delante de Dios y no nos acordamos que el Señor Jesucristo dice: vosotros pues oraréis así. Y si no oramos así, pues ya empezamos mal. Es evidente, y no quiero quitarle ningún valor, ninguna fuerza a las oraciones que espontáneamente hacemos pues en cada momento. Una breve oración en público, que estamos hablando aquí sobre todo de la oración en secreto, ¿verdad? Estamos hablando de la oración personal. Cosa distinta, cuando abrimos el culto, pues damos gracias a Dios, pedimos la bendición en el culto, etc. Esa es una oración en público. Pero la oración en privado, tenemos estas palabras expresas: vosotros pues oraréis así. Y tal vez una parte de la frustración y una parte de esa especie de sensación rara que tenemos de por qué Dios no me hace sentir nada y no contesta, o parece que no oye. ¿Por qué? Pues muchas veces podría ser que no oramos así. Y si no oramos así, pues estamos un poco como diciéndole a Dios: yo sé mejor cómo tengo que orar. O parece como si le dijéramos a Dios que esta oración es para ponerla en un marco y tenerla ahí, pero sin hacer caso. Y no es así.
tenemos que orar así, tenemos que orar pidiendo al Señor pues todo lo que está aquí, diciéndole más que pidiéndole. Hemos de reconocer que es nuestro Padre, hemos de reconocer sobre su presencia en los cielos, hemos de reconocer su poder sobre nosotros y en fin todas las cosas que ya hablaremos otro día. Pero el Padre nuestro es el modelo de la oración. Y bien haríamos cuando nos ponemos a orar en privado, en secreto, bien haríamos antes en leer esta oración para nuestra propia, diríamos, forma de ordenar los pensamientos. ¿Cómo me dirigiré al Señor? ¿Cómo le expresaré lo que hay en mi corazón? Pues no como yo quiera, no a mi libre gusto o disposición, no. Voy a orar al Señor como Él dice que tengo que dirigirme. ¿Verdad que todos sabemos, verdad, que cuando hacemos una solicitud, ahora tanto ya no es, pero antiguamente, especialmente en la época romana y en otros tiempos, para hacer una solicitud a una autoridad, para hacer una petición, hay unos modelos, unos formularios. Lo mismo que cuando se hacen ciertos contratos o ciertos actos jurídicos, hay unas fórmulas y esos formularios se tienen que cumplir, se tienen que expresar las cosas así como dice el formulario, y si no, no tiene efecto. Esto era muy claro y muy determinante en el derecho de los romanos. Las leyes romanas dependían las cosas exactamente de las palabras que se decían. Si no se decían esas palabras, no surtía efecto, no tenía ningún valor. Bueno, nosotros no es que yo diga esto, en la oración no digo eso, no se trata de repetir exactamente esas palabras, pero sí que tenemos aquí un formulario, tenemos un modelo para orar y no podemos descartarlo, no podemos decir oro como yo quiero, porque tenderemos muy fácilmente a equivocarnos y a caer o bien en la repetición vana o en la palabrería o en las fórmulas egoístas de orar o simplemente en orar guiados por el sentimentalismo o por yo que sé qué otra fuerza. Para librarnos de esto, el Señor nos da un modelo. Orad así, orad de esta manera, y eso es lo que Él quiere, que oremos así. Así que tendremos que estudiar un poquito pues el Padre Nuestro. Ya lo hemos hecho tiempo atrás, en otros momentos de esta iglesia, pero de vez en cuando es bueno que un creyente se pare a pensar en la importancia del Padre Nuestro. No como en la Iglesia Católica Romana nos enseñaban a repetirlo, porque entonces se convierte en una cosa vacía. No se trata de esto, se trata de que tengamos el esquema del Padre Nuestro tan grabado, tan arraigado en el corazón, que cuando vayamos a orar no vayamos haciendo zigzag por aquí y por allá, sino que cuando oremos sigamos este modelo, las líneas principales de la oración. Tiene que haber todo esto en la oración, tienen que estar estas cosas. Una verdadera oración tiene que contener lo que hay aquí. La expresión de humildad, sobre todo de hágase tu voluntad, es fundamental. Es que ha de prevalecer la voluntad de Dios sobre la nuestra. Y eso lo tenemos que tener muy claro. De manera que cuando pidamos algo, pidamos y digamos, Señor, esto es lo que yo necesito, lo que yo creo que necesito, pero hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. O enséñame tu voluntad. ¿Cuál es? ¿Qué debo pedir? ¿Cómo debo pedir? Porque no lo sabemos. Porque somos como niños pequeños, que no entendemos, no sabemos bien. Y a veces eso, como el niño pequeño pide cosas y cree que eso es bueno. Y su padre y su madre dicen, no, eso no es bueno. Y no se lo dan.
Pues también luego ocurre en nuestra vida. Muchas veces que nos comportamos como niños pequeños, pidiendo esto y lo otro, diciendo cosas que no vienen al caso, porque nos olvidamos de un modelo de oración que tenemos aquí y de las palabras que el Señor dice: vosotros pues oraréis así. Y esto es una orden, es una instrucción del Señor: oraréis así, no de otra manera, oraréis así, siguiendo estas líneas en vuestras oraciones. Estamos hablando siempre de la oración del creyente en secreto, en su cámara, cuando se acerca a Dios. Repito que fuera de eso están las breves oraciones de un acto público, el principio de un culto, de una acción de gracias en una comida, tantas otras pequeñas oraciones que es distinta cosa. Aquí estamos hablando de la oración del creyente en su cámara, en secreto, con el Señor, que eso es lo esencial, la parte esencial de las oraciones. Continuaremos pues el próximo día hablando más en concreto del Padre Nuestro. Que el Señor os bendiga. Amén.